presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos con Julio Montoya, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido. Un abrazo, hermano. Gusto verte y poder compartir con Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela. Como parlamentario, su opinión sobre lo que está pasando en el país, ¿qué destacaría? Lo más importante, lo más riguroso. Yo creo que lo más importante es el tema económico y las consecuencias del mismo sobre la población, sobre la vida diaria de la gente. Esto de ver la inflación en este mes en 6.1%, no puede ser visto solo como una cifra más. Es la consecuencia de unas políticas públicas que han llevado a Venezuela a tener la inflación más alta del mundo, y la proyección que tenemos quizás compita con Sahara Oriental en la posibilidad de volvernos a convertir en la inflación más alta del mundo. Pero recordemos que los índices de inflación se calculan con varios indicadores, pero si sacáramos alimentos y medicina, ese indicador es mucho más alto que el que se está planteando. Nuestra preocupación es que debiéramos, por lo menos a nivel del Parlamento, construir una agenda en medio de esta gran polémica, en medio de las grandes dificultades que ha habido para la convivencia interna. Yo le propongo al diputado Diosdado Cabello que intentemos construir una agenda parlamentaria para atender el problema de la inflación, del desabastecimiento y de lo que se aproxima, que es esta inflación. Nosotros vemos esto como la prioridad de la gente, el empobrecimiento. Inflación es empobrecimiento, es devaluación, es escasez. Y nos preocupan, por ejemplo, iniciativas como la que ha tenido el gobernador del estado Zulia, quien ha visto para resolver el problema del desabastecimiento un chip de consumo, una especie moderna de la cartilla de alimentación cubana. Eso nos parece a nosotros un absurdo, una barbaridad, porque la escasez debiese combatirse con producción, con mejorar los niveles de producción, la seguridad jurídica del productor, con el índice de precios. Entonces, definitivamente pueden haber agendas políticas, pueden haber agendas de todo orden, pero a la final el pueblo venezolano hoy lo que pide son alimentos baratos y la posibilidad de accesar a ellos rápidamente. Ahora, usted habla de una agenda para la Asamblea Nacional. Se hicieron una serie de solicitudes después de aquella situación de violencia física que todos los venezolanos presenciamos. Que la prensa estuviera presente, que los parlamentarios de oposición que encabezaban las distintas comisiones fuesen restituidos en esos cargos. ¿Qué ha pasado con esas condiciones solicitadas? ¿Está funcionando la Asamblea Nacional? No, yo debo de serte sincero. Yo creo que eso no ha podido restablecerse. Yo voy a empatar esto con un término. Yo he viajado en estos días una comisión de asuntos internacionales de la MU y más que de la MU, de los parlamentarios de la MU. Y los parlamentos en el mundo no puede nadie entender cómo es esto de que nosotros no podemos hablar en el Parlamento, que el presidente lo decide cuándo, o que no podamos presidir comisiones. Eso no se ha restablecido. Las presidencias y las vicepresidencias. No hay parlamento en el mundo donde los componentes del parlamento no tengan responsabilidades en comisiones, ya sea de secretarios, que es en lo que existe en otros parlamentos, o vicepresidentes y presidentes en los nuestros. No hemos logrado que los medios entren a las sesiones, nos parece es un absurdo, es atentar con el derecho a la información, es una sala muy incómoda, por cierto, donde están los periodistas solo viendo la imagen que se transmite por la televisora de la Asamblea Nacional, una televisora, por cierto, donde nosotros no tenemos acceso, donde no nos entrevistan, donde no tenemos programa, y el día que ocurrió ahí los lamentables hechos, esa cámara lo que apuntó fue el techo. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que hemos pedido de esa televisora es democracia, es un balance. Es como esta televisora, aquí vienen de un lado y vienen del otro y podemos expresarnos ambos sectores al país. En la Asamblea Nacional, que se supone que es la televisora de la Asamblea Nacional, nosotros no somos ni siquiera entrevistados en este momento. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se restablezca, que los medios puedan entrar
a la Cámara de Diputados, pueden hacer sus entrevistas libremente, que se restituyan las comisiones. Pero en medio de esta lamentable situación política producto de la confrontación que tiene que ver con el resultado de las elecciones y nuestra posición política de la inconformidad con el resultado y mucho más al no aceptar la propuesta del UNASUR de hacer una auditoría completa, más allá de eso, hay que hacer un esfuerzo urgente para evitar que los venezolanos continúen en este tobogán de pobreza. Y eso es aprobando urgentemente un conjunto de medidas económicas y sociales. Por ejemplo, nosotros seguimos insistiendo en la ley que le entregue a los jubilados y pensionados de este país un bono de alimentación, porque la inflación se comió la pensión que apenas le alcanza para comprar medicina. Nosotros creemos que hay que restituir el poder adquisitivo de los pensionados y jubilados de este país, que hoy tienen un drama. Un bono de alimentación solo para pensionados y jubilados. Solo para pensionados y jubilados, para poder equiparar el grave impacto. Y para el resto del país, por ejemplo, que nos esté viendo y diga, bueno, a mí tampoco me alcanza el dinero, ya que usted habla de un conjunto de medidas, ¿cuál pudiera ser una sugerencia? Nosotros hemos solicitado que discutamos y revisemos la política social de seguridad social de los venezolanos, por ejemplo, para incorporar al chofer de las busetas de Caracas, que no tiene seguro social, que no va a tener jubilación, o allá en mi municipio San Francisco, los choferes que van de San Francisco al centro, los Cortigos, o el de Valera a La Puerta, o el de Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, los choferes de tráfico del transporte público venezolano no están adscritos al Seguro Social, ni tienen pensión con su jubilación. Eso también ocurre a nivel del kiosco, a nivel de los artistas, a nivel de los creadores. Nosotros creemos que hay que resolver urgentemente la seguridad social del trabajador independiente, que le permita insertarse en la seguridad social y pueda tener mínimo atención médica a través de su sistema médico del Seguro Social y, por supuesto, una pensión cuando cumpla sus 60 años y pueda tener acceso a la jubilación. Por eso le digo que es un paquete social que hay que discutir más allá de las diferencias políticas. Pero además del paquete y las ayudas sociales para que la gente tenga más recursos, ¿cómo se detiene la inflación, que al final afecta a todo el mundo? Con disciplina fiscal. Yo creo que el gobierno no puede continuar administrando el país por vía de los créditos adicionales. Yo tengo muchos años de parlamentario, como lo digo con mucha broma, yo llegué al Parlamento con pelo, ya no tengo, ¿no? Y lo decía, yo llegué de 28 años al Parlamento y nunca en mi vida había pasado por la pena de votar un crédito adicional como el que voté hace un mes. Es decir, los créditos adicionales son para ayudar a pagar pasivos laborales, que por cierto exhortó al gobierno a atender el tema universitario, que cada vez es más grave, así como el Bandes le dio $8 millones a la Universidad Arcis de Chile para pagar sus pasivos laborales. Yo hoy le exijo al gobierno nacional que reivindique el papel de los profesores universitarios, mejore su calidad de vida y detenga esta avanzada de la conflictividad, porque nosotros lo que queremos en la universidad es en clase, pero no está en clase porque no tiene recursos. Pero los créditos adicionales son para resolver esos problemas, para resolver problemas de autopista, de acelerar el proceso de desarrollo venezolano, pero apoyar un crédito adicional para comprar 50 millones de rollos de papel sanitario, o 8 millones de paquetes de toalla sanitaria, o 5 millones de pasta dental, 6 millones de cremas dentales, es un país en crisis. Ahora fíjese, culminó esta primera etapa del gobierno de Calle, el presidente Maduro, su gabinete, han hecho recorrido por el país, se han aprobado una serie de recursos, la Contraloría, el seguimiento administrativo, la inversión de ese dinero, de alguna manera puede ser medido, puede ser evaluado por la Asamblea Nacional. Y relaciono esta pregunta con la proximidad del 8 de diciembre y lo que estará en juego con el tema de las alcaldías. Bueno, fíjate que comienzo por último. Yo creo que el tema del poder local, municipal, es muy importante para el país. De hecho, en mi caso personal voy a postularme al municipio de San Francisco en el Zulia, pero yo creo que hoy esa no es la agenda. La agenda de los venezolanos hoy es, o por lo menos lo que quiere ver de nosotros, es luchar contra ese chip de la comida, contra los racionamientos eléctricos, contra el tema de los apagones eléctricos, las multas eléctricas, luchar a favor de que los pensionados y jubilados puedan tener acceso a una seguridad social mucho mejor, entre otras. Yo, en lo que se respecta a esto que llaman el gobierno de Calle, yo no he visto los resultados.
Yo creo que eso es una estrategia para combatir un poco el tema político, ver al señor Maduro en la calle ante su cuestionada reelección, y de alguna manera es una estrategia política, ¿no? Es como también esas giras internacionales que va a comenzar a hacer. Entonces, el deber ser del Parlamento es el controlar el gasto público, pero cada vez se hace más difícil, sobre todo porque en la ley de presupuesto el gobierno siempre estimula el barril de petróleo en $50 por barril para que el resto gobernarlo por vía de los créditos adicionales, lo cual aumenta más lo que llamamos partidas genéricas de difícil control, cosa que no debiera ser. Por eso, en los próximos días, por cierto, aprovecho dar mi cuenta en la red Twitter, que es @JulioCMontoya, @JulioCMontoya. Voy a presentar, por ejemplo, junto con una comisión de parlamentarios, todo lo que es el caso del Bandes, y ver cómo a través de los bonos, a través de esta política indefinida, inapropiada que tiene el gobierno en materia económica, estafan a los venezolanos y el presupuesto nacional con sobreprecios, con comisiones que empezaron a través de un banco, del Bandes Uruguay. Entonces, de alguna manera, hoy, ¿qué es lo que quieren los venezolanos de su dirigencia política? Tanto los oficialistas como los opositores. Una dirigencia responsable que en medio de esta confrontación política necesitamos un espacio para discutir economía, para discutir seguridad social y seguridad personal. Porque a mí lo que me preocupa a veces de un discurso que pareciera de viudas de la Unión Soviética es con retórica tratar de esconder los problemas. Por ejemplo, la denuncia que hizo José Vicente Rangel es una, con el perdón, una estupidez decir que los opositores compramos aviones de guerra y los tenemos guardados en Colombia para invadir Venezuela. Es sencillamente una barbaridad. Volvieron a aparecer paramilitares como en la finca Dactari. Entonces, siempre esa teoría como de Goebbels, de manipular la información, o de Chomsky, de poner la agenda mediática y la manipulación mediática, es reiterativa. Los venezolanos lo que quieren saber es cómo van a comprar harina, cómo van a comprar aceite, por qué no resuelven el problema de los apagones. Entonces, de alguna manera, nuestro exhorto a la Asamblea Nacional es que construyamos una agenda de cara a la gente y a todos los dirigentes políticos nacionales, y esto es un exhorto a los míos, digamos a los de la Mesa de la Unidad. Nuestra agenda es la gente, esa es la prioridad. Gracias por la visita. Muchas gracias, hermano, siempre un honor estar aquí en Venevisión. Igualmente para nosotros. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Julio Montoya, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad.